Dios. Y vamos a ver el capítulo 14 de Oseas y el verso 5. Oseas capítulo 14, verso 5 dice así: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el lino. Me gusta repetir el texto. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el lino, como el Líbano. Bien, hermanos, sabe que hace como 2 o 3 semanas he estado leyendo un libro, o 2 libros, sobre la epístola a los hebreos. Estaba inmerso en la epístola a los hebreos. Y decía dentro de mí, si me toca predicar, voy a predicar sobre hebreos. Y tenía el texto ya preparado, y ya pues tenía algo ya formado en mi mente. Aleluya. Pero el Señor me dirigió a este texto hermoso. Y traté de analizar y de razonar y decir, bueno, ya yo he leído bastante de Hebreos, 2 libros he estado leyendo. Me voy por Hebreos, estoy más o menos, tengo la mitad del camino. Pero el Espíritu del Señor insistió sobre este texto. Y pienso que Dios quiere traer un refrigerio espiritual a nuestras vidas. El libro de Oseas se conoce, ¿verdad?, como los profetas menores. Y ustedes lo saben, pero voy a repetirlo porque hay algunos hermanos nuevos que se les llama profetas menores para efectos de estudios, porque escribieron menos, pero no porque sean menos que los demás profetas. Hay profetas que nunca escribieron un libro. De hecho, el profeta emblemático y el profeta más carismático y de más fama en la Biblia nunca escribió un libro, el profeta Elías. Así que cuando decimos menores no le estamos restando nada, simplemente para efectos académicos de estudio, porque escribieron poco, se le llaman profetas menores. Pero en la Biblia hay muchos profetas, muchos de ellos ni siquiera sabemos su nombre, pero eran profetas de Dios, hombres de Dios, que vivían en el secreto de Dios, que vivían en comunión con Dios, que podían escuchar la voz de Dios y transmitir la verdad de Dios en medio de diferentes situaciones. En medio de, por ejemplo, de la duda, Dios levantaba profetas. En medio del desaliento, Dios levantaba profetas. Cuando construían el templo, cuando levantaban los muros, Dios levantaba profetas que animaran al pueblo. Y así en diferentes circunstancias Dios ha levantado profetas. Hombres que amaron a Dios más que todas las cosas. Hombres a los cuales Dios les pidió cosas que muchos de nosotros jamás hubiésemos hecho. Pero fueron hombres que pusieron a Dios y amaron a Dios más que todas las cosas. Y este profeta en particular, Dios lo llama en medio de un momento crítico en la historia de Israel, en medio de una gran apostasía, en medio de un pueblo que echó a espaldas a Dios y la palabra de Dios y la verdad de Dios. Un pueblo que fue contradictor. Un pueblo que tenía, como dice el mismo profeta, el corazón dividido. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Si está completo o está dividido. Dios lo sabe. El profeta está en medio de esta situación y Dios le dice al pueblo, tu corazón está dividido. ¿Saben por qué? Porque cumplían con la religiosidad externa de servicio a Jehová. Ofrecían los sacrificios, iban al templo, adoraban, pero cuando salían afuera, adoraban también a otros dioses. Su corazón estaba dividido. Un pueblo rebelde. Y Dios llama al profeta y le hace, o le da un mandamiento, una orden. Le dice, ve y búscate una mujer adúltera.
Cásate con una fornicaria, con una adúltera. Qué cosa más terrible. Se discute mucho si es que ya esa mujer era adúltera o si en la presencia de Dios esa mujer que luego sea con la que se casó ya estaba predispuesta al adulterio y a una vida malsana. Pero de todas maneras el profeta obedece y se casa con una mujer adúltera, porque Dios quiere poner al profeta como un ejemplo del amor de Dios hacia un pueblo infiel. A veces nosotros pensamos que estamos aquí porque somos los más lindos. Pensamos que estamos aquí porque somos buenos. No, estamos aquí porque la misericordia de Dios ha sido grande contigo y conmigo. Y a veces decimos, bueno, a fulanito ese el diablo se lo va a llevar porque ese es malo. A fulanito para ese no hay remedio porque ese siempre tiene algo, ese siempre está copiando. Pero Dios le dice al profeta, búscate una mujer adúltera y cásate con ella. Y el profeta se casó con una mujer adúltera que le fue infiel, se fue con sus amantes. Y el profeta fue y la buscó. Y no solo la buscó, parece que llegó a un momento de esclavitud que la compró por 15 ciclos. Y lo que Dios quiere manifestarle al pueblo es su amor. El amor de Dios que supera el amor que tú puedas tener por cualquier otra persona. Si tú piensas que el amor de una madre, que es lo que nosotros decimos, eso no tiene comparación, el amor de una madre. Déjame decirte que a veces hasta las madres se cansan. Sigue por ahí, muchachos, ya para ti no hay remedio. Pero Dios no se cansa. El amor de Dios no se cansa. Dios te ama como nadie te ama. Nadie te puede amar más que aquel que te creó y que te dio la vida. No importa la manera como la cual tú naciste, es porque Dios quiso que tú nacieras. Te creó, eres una obra de arte de Dios. No hay nadie como tú. Hasta los gemelos tienen algo diferente. Eres especial para Dios. Y nadie te ama como Dios. Y este pueblo contradictor, rebelde, Dios lo amó. Y Dios, como es un Dios de amor, castiga. Hay gente porque dice por ahí, no, que Dios no castiga porque Dios es amor, porque tienes que leer la Biblia. Dios es amor y castiga. Dice que al que recibe como hijo, lo castiga. Y al pueblo de Israel le dijo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque el padre que no castiga es porque no ama. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Porque la corrección es parte del amor. Si nuestros padres no nos hubiesen castigado, ¿qué hubiese sido de nosotros? De hecho, lo que cosechamos hoy en día es, estoy pensando en una palabra puertorriqueña, pero bueno, todo el mundo me entiende, la blandenguería. Que los padres de hoy tienen con los hijos. Y por eso es que estamos cosechando tanta cosa mala. Dios castiga porque es un Dios de amor. Y cuando usted lee el libro de Oseas, encuentra juicio de Dios contra este pueblo. Y le dice que lo va a sacar de su tierra. Y Dios lo hizo. Históricamente está cumplido hasta el sol de hoy. Porque Oseas le profetiza a la tribu del norte, a las 10 tribus, que tenía su capital en Samaria. Y hasta el sol de hoy no se sabe dónde está Israel. Pero Dios sabe dónde está. Y la promesa de Dios está vigente. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Escritura dice que cuando el Mesías venga, las naciones van a buscar a todos los israelitas y los van a traer, mire, como la cosa más linda, como ofrenda a Jehová. Pero a pesar de todos esos juicios, usted lee en el libro de Oseas, en el capítulo 14 hay una súplica de Dios para que el pueblo se vuelva a Dios. Y le dice Dios, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios.
porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Volverse es convertirse. La conversión es un volverse. Si todavía no te has vuelto hacia Dios, no te has convertido. Lo he dicho y lo repito otra vez, que nuestros abuelos decían que cuando alguien se convierte, decían nuestros abuelos, cuando en Puerto Rico lo que había eran caballitos y burros, que cuando alguien se convierte ya no amarra el caballo en el mismo lugar. Porque el jíbaro amarraba el caballo en la taberna, en el bar. Pero cuando se convertía ya el caballito no aparecía allí. El caballito estaba allí frente a la capillita de la iglesia. Volverse es convertirse. Dejar el camino por donde tú vas, que es un camino que Dios aborrece, es un camino que desagrada a Dios, y volver al camino de Dios, y caminar en el camino de Dios, y caminar en la voluntad de Dios. Fíjese que Él no le dice, vuelve a traerme los sacrificios, vuelve al templo. No, si el pueblo estaba en el templo. Seguían siendo, le preguntaban ustedes que somos israelitas y adoramos a Jehová. Ofrecían sus sacrificios, pero también vivían una vida que desagradaba a Dios. O sea, está atacando la religiosidad. Podemos ser muy religiosos, muy pentecostales, muy metodistas, muy bautistas, pero eso no nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo es hacer la voluntad de Dios, cumplir con los mandatos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, más que las cosas de este mundo. Si vamos a hacer la aplicación a nuestra vida, nosotros no somos israelitas, somos gentiles, somos creyentes, pero tenemos que velar que nuestro corazón no esté dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Que estemos entregados íntegramente, completamente, que nuestro corazón le pertenezca a Dios completamente. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y el verso 4 dice, yo sanaré su rebelión. ¿Sabes qué? Tú no puedes sanar tu rebelión. Tú no puedes bregar con tu pecado. Tú no puedes bregar con tu debilidad ni con tu flaqueza. No hay manera de que tú puedas agradar a Dios. Dios tiene que intervenir en tu vida. Dios tiene que intervenir en mi vida. Sea el que conoció al Señor, que vino del mundo lleno de mucho pecado, o sea los que nos criamos en la iglesia, que eran supuestamente buenos, entre comillas, supuestamente, que no rompíamos un plato, un plato sí, pero rompieron la vajilla completa. Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para que Dios haga una obra poderosa. Nadie puede servir a Dios a menos que Dios haga una obra en tu vida y en mi vida. Y fíjense que Dios le dice, yo sanaré su rebelión. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él va a sanar nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Hay gente que no puede servir a Dios, está en la iglesia porque está en rebeldía contra Dios. Hay gente que está en rebeldía contra Dios por muchas cosas. Usted tiene que dejar la rebeldía contra Dios para que Él sane tu rebelión, para que Él obre en tu vida y en mi vida. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. A veces pensamos que la gracia es un concepto teológico del Nuevo Testamento. Déjeme decirle que se equivoca. Dios es uno. Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, de fidelidad, de amor. Y Él siempre ha amado de pura gracia. Los hombres de la Biblia, Dios no los escogió porque eran los mejores. Al pueblo de Israel le dijo, tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Pero Dios lo amó de pura gracia. Te amaré de pura gracia. No importa cómo tú estés.
en este día, Dios te ama de pura gracia. ¿Sabes lo que es gracia? Gracia es el favor de Dios. El favor de Dios inmerecido. Que tú ni yo no los merecemos, pero Él nos los da. Dios te ama de pura gracia. No porque tú te lo merezcas, no porque tú te lo ganaste, es porque Él se complace en tener misericordia. Y quiere tener misericordia de ti, y quiere tener misericordia de mí. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y aquí tenemos el texto que hemos leído. Yo seré a Israel como rocío. Ese es un texto hermoso. Ese es un texto que usted lo puede ubicar en la cueva donde estaba Elías, cuando Elías se metió en la cueva, porque este es un texto apacible. El Dios que tiene una voz de llama de fuego, que tiene una voz poderosa, el Dios que produce vientos, tornados, tormentas, volcanes, el Dios que es inmenso, le habla con ternura al pueblo de Israel. Yo seré a Israel como rocío. Yo me recuerdo cuando yo era niño, no recuerdo con quién tuve la experiencia, pero me recuerdo que bajé de casa, era niño, bajé de casa, me fui a las pavonas. ¿Sabes lo que son las pavonas, verdad? La flor esta roja, tiene las matas verdes, es una flor roja. Y yo vi esas hojas llenas de agua y las gotitas ahí. Y yo dije, wow, qué tremendo aguacero cayó anoche y yo no me di cuenta. Y no me recuerdo si fue mi abuela, que era la que me criaba, o una tía, me dijo, no, eso no fue un aguacero, ese es el rocío. Yo dije, wow, ¿qué es eso del rocío? Pues eso es el agua que se condensa, de vapor, se condensa, se convierte en agua. Y el rocío es bien importante en la naturaleza. ¿Sabe que cuando el profeta Elías dijo no habrá lluvia? Y la gente se queda ahí, pero el profeta no dijo solamente eso. Él dijo no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Saben por qué? Porque el rocío, sobre todo en las áreas áridas, es bien importante. Hay desiertos sumamente secos donde no hay precipitación, muy poca precipitación de agua. Y no obstante, hay vida animal y hay vida vegetal. Y los científicos dicen que eso se debe al rocío, que alimenta las plantas y produce agua para los animales. Así que el rocío es bien importante. Pero es bien distinto al aguacero. El aguacero, ¿verdad?, o la lluvia, usted la ve caer y es buena. Y hay lluvia temprana y hay lluvia tardía. Y está el aguacero fuerte, que usted piensa que es un diluvio. Pero el rocío se forma calladamente. No hay ruido, no hay alboroto. Pero las plantas se están alimentando con el rocío que Dios ha puesto en la naturaleza. Y es algo que se da a menudo. Y las plantas están alegres, están felices, porque hay rocío. Yo recuerdo, una vez fui a un hospital y vi un cuadro de un lago profundo, sereno. Y debajo del cuadro estaba escrito este texto: el río, mientras más profundo es, menos ruido hace. Yo lo sé muy bien porque soy de Puerto Rico, una isla pequeña donde hay tantos riachuelos y quebradas. Usted oye ese alboroto de las aguas cayendo, pasando por las piedras, pero usted puede cruzar a pie. No se impresione por el ruido, porque no tiene profundidad. Pero una vez en Bayamón, yendo hacia Naranjito, pasé un susto yo guiando. Bajé una curva, me pegué bien pegado de la mano derecha, y cuando miro para el lado había un río inmenso. Y yo me asusté y dije, wow, por poco me meto dentro del río. Pero el río no se escuchaba. No se escuchaba, pero tenía profundidad. Y a veces a nosotros nos gusta mucho el ruido, el alboroto, como decía una hermana hace poco, o sea, hace unos momentos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero yo pienso
que el problema en la adoración y en el servicio a Dios es que nos falta rocío. El rocío que se tiene que dar en tu vida cada día, cada instante, cada momento. El rocío de la comunión con Dios. El rocío de estar a solas con Dios. El rocío de vivir de la mano con Dios. El rocío de mantener nuestro pensamiento en Dios. El rocío de la obediencia a Dios. Y muchas de las cosas que enfrentamos se debe a que nos falta el rocío de Dios. Y a veces la adoración y la alabanza no es lo que queremos, y hay que estar dando manigueta, abre la boca, adora a Dios, dice un aleluya. Pero no se produce nada, porque nadie puede obligar a nadie a adorar ni a alabar. Solamente aquel que tiene el rocío de Dios, que vive en la presencia de Dios, puede abrir su boca y adorar. Puede levantar sus manos. Puede hacer que la gloria de Dios descienda, que baje la nube de Dios, porque hay rocío de Dios en tu vida y en mi vida. Y qué lindo que el Señor te dice en esta hora: yo seré a tu vida como rocío. El Señor quiere ser rocío a tu vida. Y que vivamos en esa comunión y en esa presencia de Dios. Que seamos creyentes alegres y felices. No porque tengamos las cosas materiales que queremos tener, sino porque hay presencia de Dios en tu vida y en mi vida, porque nosotros nos hemos vuelto a Dios. Y hemos puesto a Dios como el primado de nuestra vida. Y hemos dejado las otras cosas como cosas secundarias. No basta con venir cada día a la iglesia. Usted puede venir a todos los cultos. Eso no va a hacer nada en tu vida. Oye, hermano Francisco, ¿qué usted está diciendo? ¿Entonces puedo faltar? No, no estoy diciendo que faltes. Te estoy diciendo que puedes ser religioso, pero si tú no buscas el rocío de Dios en tu vida, nada estás haciendo. Esa búsqueda de la presencia de Dios que hace que haya rocío en nuestra vida. Yo seré Israel como rocío. Eso es una expresión hermosa. El rocío en la palabra de Dios está relacionado con la bendición de Dios. Usted busque la palabra de Dios y encontrará que está relacionada con la bendición de Dios, el rocío. Cuando Isaac bendijo a Jacob, que se robó la bendición, usted lo sabe, ¿verdad? Se robó la bendición, pero es porque la amaba. Quizás no tenía la dimensión de lo que significaba, pero quería la bendición. Y Esaú, que le tocaba, no la amaba. Le importaba poco la bendición. Yo no sé si tú amas la bendición de Dios. Yo creo que sí, que si estás aquí es porque tú amas la bendición de Dios. De alguna manera, el que más o el que menos ama la bendición de Dios. Sí, Esaú menospreció la bendición de Dios y la perdió. Jacob la amó. Con la ayuda de su madre, ¿verdad? Hicieron allí un engaño, engañaron a Isaac, que estaba viejo, ya no veía. Pusieron aquellos pelos de cabra, ¿verdad? Le pusieron el vestido de Esaú porque él estaba viejito, pero olía bien y sabía el olor de cada uno de sus hijos. Una cosa extraña, yo vuelo a otro mundo igual. Yo tengo problemas con eso. Pero cuando Jacob se acercó, Isaac dijo: mira el olor de mi hijo. Qué expresión hermosa, ¿verdad? De un padre. Mira el olor de mi hijo, como el olor de los campos que el Señor ha bendecido. Te dé el Señor del rocío del cielo. Esa fue la bendición que Isaac le dio a Jacob. Te dé el Señor del rocío del cielo. Porque todo campo que tiene rocío es un campo fértil. Es un campo que da fruto. ¿Qué fruto tú estás dando? Es una pregunta para que tú te la hagas, no para que me la contestes, es para ponerte en medio. ¿Qué fruto tú estás dando? ¿Qué fruto yo estoy dando? Sabes que tiene que haber rocío de Dios en el campo de tu corazón para que haya fruto, para que haya bendición. Isaac bendice a Jacob de esa manera: te dé el Señor del rocío del cielo. ¿Sabes que el pueblo de Israel, cuando
iba a tener el maná por la mañana, venía juntamente con el rocío. Y Dios lo alimentó 40 años con el maná. Y le dio ese maná y siempre estaba el rocío también ahí. Está relacionado el rocío con la bendición de Dios. Moisés escribe un cántico en Deuteronomio capítulo 32, que es el cántico de Moisés, para testificarle al pueblo de Israel, para que no olviden, porque la mejor manera de aprenderse algo es con una canción. Si usted me dice que me aprendo una poesía, se me hace difícil, pero si me da una canción que me gusta, me la aprendo. ¿Verdad? Y a veces salen con himnos viejos que ni cantamos y de repente se me sale uno cantando y dice, ¿cómo yo me acuerdo de eso? Porque es un cántico. Y un cántico es fácil de aprender. Y Dios le dice a Moisés que le enseñe este cántico a los hijos de Israel. Y lo primero que dice Moisés en ese cántico es: destilará como el rocío mi razonamiento. Y luego que termina, le dice al pueblo: apliquen su corazón, porque esta es vuestra vida. Aplica tu corazón. Es aplicar. Bueno, cuando yo me reía, decían que las niñas eran más aplicadas que los niños en la escuela. Yo creo que todavía es así, ¿verdad? Pero todavía las niñas son más aplicadas que los niños. Los niños son un poquito más desinquietos. Nos gusta mucho el estudio. Una profesora mía de física en la Universidad de Puerto Rico me dijo: Francisco, dijo dos cosas, una positiva y una negativa. Le voy a reservar la positiva y le voy a decir lo negativo que me dijo. Me dijo: el problema tuyo como estudiante es que eres un vago. Oye, yo creía que esa profesora, una profesora de universidad, y se fijaba en los estudiantes. No son las profesoras de arte, ¿verdad? Eran maestros, de verdad. Y sí se fijaba en mí. ¿Saben por qué? Me dijo eso, la clase de física tenía dos partes: la teoría y la práctica. El laboratorio. Había un laboratorio que era la práctica. Y yo en la teoría era un fenómeno. Pateaba, mire, sólido. Cualquier pregunta que me hiciera, tiraba la bola por encima de la cerca. Pero cuando llegaba al laboratorio, yo me pegaba a los muchachos, a las muchachas, y a vacilar, y cuando terminaba el laboratorio, yo le decía: ¿cuál fue el resultado? Yo lo escribía. Y yo pensaba que ella no se daba cuenta. Pero sí se daba cuenta. Y yo lo traigo de referencia porque nosotros en la teoría somos unos expertos. Somos unos teólogos de primera. Yo leo tantos libros. Yo tengo instituto. Yo me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis. A mí nadie me puede dar discurso. A mí nadie me puede enseñar. A mí nadie me puede aconsejar. Yo llevo 40 años en la iglesia. Esa es la teoría. Pero a Dios lo que le importa es la práctica. A Dios lo que le importa es la empírica, si lo llevamos al término científico. La práctica, tu vivencia. ¿Tienes rocío de Dios en tu vida? ¿Vives en la presencia de Dios? O simplemente eres un religioso, o simplemente tu mente está llena de conocimiento. Déjame decirte que un campesino con poca letra y con la Biblia abierta y con una fe inquebrantable en Dios tiene más conocimiento que toda una conferencia de teólogos. Hay teólogos, miren, que no creen en la luz eléctrica. Ahora ellos se ufanan mucho de lo mucho que saben, pero no saben nada. Hay que meterse en el secreto de Dios. Hay que conocer a Dios. Hay que vivir en la presencia de Dios. A Dios hay que disfrutárselo. Oye, si las hojitas allí, cuando yo me levanté aquella mañana en mi casa, pudieran hablar, dijeran: qué felices estamos. Estamos rociadas con el rocío de la mañana. Si las plantas, hay gente que le habla a las plantas, dice que se ponen contentas. Cada loco con sus temas, ¿no? Pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que las plantas se ponen contentas. Y yo creo que mucho de nuestra tristeza, de nuestro trabajo y de lo duro que encontramos el servicio, es que nos falta rocío de la presencia de Dios. Es que estamos fallando el blanco, es que no estamos buscando el rostro de Dios.
Es que Dios es simplemente para nosotros un concepto. Bueno, yo pienso que mucha gente en la iglesia son evangélicos porque eso es lo que conocen. Lo creo con todo mi corazón. Porque eso es lo que conocen. Pero si hubiesen criado en Arabia, serían musulmanes. Aunque hubiesen escuchado el evangelio, serían musulmanes. Si se hubiesen criado en la iglesia católica, aunque hubiesen escuchado el evangelio, serían católicos romanos. Y otros serían Hare Krishna o whatever, lo que haya por ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que conocen. Pero todavía no han tenido una experiencia de conversión. Todavía no han conocido al Dios que te ama, que te quiere, que te anhela, que te desea, que te dice, vuélvete a mí y yo seré a tu vida como rocío. Y tendrás gozo, tendrás paz, tendrás alegría, tendrás la presencia de Dios en tu vida. No importa lo que tengas o lo que no tengas, habrá presencia de Dios en tu vida. La tristeza tiene que huir. Hay un coro que dice que puede durar hasta el anochecer, pero la alegría llega al amanecer. Quiero amanecer cantando, alabando a mi Señor. Y qué bueno cuando hay rocío, nosotros nos levantamos cantando, alabando a nuestro Señor. Y podemos vivir la vida cristiana de una manera que agrade a Dios, no importa qué. Eso no significa que no van a venir pruebas. Eso no significa que van a llegar momentos que usted dice, estoy agotado, estoy cansado, los profetas le pasaron. Pero Dios va a intervenir en tu vida y en mi vida. Proverbios 19:12 dice, el favor del rey es como rocío sobre la hierba. Está hablando del rey terrenal, dice, el favor del rey es como rocío sobre la tierra. ¿Qué será el favor del rey del cielo? ¿Qué será la gracia de Dios sobre tu vida? Será como rocío, como una bendición. La palabra de Dios nos promete bendición. Y dice Isaías 18:4 que Dios promete bendición como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Está tu vida en el calor de la siega? Yo no lo sé. Tú lo sabes. Pero Dios promete bendición como nube de rocío. Isaías 26 dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual el rocío de hortaliza. Fíjense qué símil hermosa utilizan los profetas. Nos dice que despertemos. ¿Cuántos están dormidos hoy aquí? Pero el profeta no está hablando del sueño físico. No, el sueño físico no es ese, ¿verdad? Cuando yo llego a casa de trabajar y como, dicen los científicos que se crea algo ahí en el cerebro que uno come que le da sueño. Yo creo que en la espírica yo lo he probado porque yo como me da un sueño terrible. Por eso yo cuando preparo un sermón trato de tener 1 o 2 mañanas, porque por la noche, después que como, lo que me da un sueño que no puedo razonar nada. Pero aquí está hablando del sueño espiritual. Y el profeta dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. No podemos cantar. Y ese cántico tiene que ser un cántico de liberación, de alegría. Yo conozco gente, tengo que cuidarme porque esto lo están grabando, ¿verdad? No quiero que nadie se ofenda en ningún lugar. Tengo que disfrazar las cosas. Pero hay gente que va a la iglesia, borrachos, no que fueron borrachos en la iglesia, pero que son unos borrachones. Y van cada domingo a la iglesia, porque eso es lo que conocen. Y dice, vamos a buscar el himno número tal. Y buscan el número tal. Oh, yo quiero andar con Cristo. Y el borracho canta, oh, yo quiero andar con Cristo. Y el que no lo conoce dice, wow, ese hermanito está consagrado. Tenemos que cantar un cántico que agrade a Dios. Tenemos que despertar y vivir la vida que agrade a Dios. Y
Y la causa de nuestro cántico es que el rocío de Dios está sobre nuestras vidas. Miqueas 5:7 dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. Fíjese bien lo que dice Miqueas. El remanente. ¿Quién es el remanente? El pueblo fiel. El pueblo fiel. Porque la Escritura dice que no todos los que son israelitas, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. Una cosa es ser pentecostal, una cosa es ser metodista, una cosa es decir yo soy miembro de la iglesia metodista, y otra cosa es ser parte del remanente fiel que busca el rostro de Dios. Y Miqueas dice que el remanente de Israel será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. Es decir, el pueblo, el remanente fiel, tiene que ser bendición. Tiene que dar rocío. Cuando tú abres tu boca, tú tienes que dar rocío de Dios. Ten cuidado cuando tú abras tu boca. Lo que vas a hablar, cómo lo vas a hablar. Porque la gente de Dios tiene que dar rocío de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que tener el rocío de Dios porque hay gente allá afuera. Y no solamente allá afuera, hay gente aquí dentro. En cada iglesia hay gente que necesita tener un encuentro con gente que tenga rocío de Dios. Que tenga una palabra edificante. Que tenga una palabra de fe. Que tenga una palabra de esperanza. Que tenga una palabra de consuelo. Que tenga una palabra que diga: no te preocupes, papito, mamita. Vamos para adelante, que el Señor está contigo. No te preocupes, que por donde tú estás pasando yo pasé. No te preocupes, que no todos somos perfectos, pero Dios está contigo. Vamos hacia adelante. Tenemos que tener rocío de Dios. Tenemos que dar rocío de Dios. La Escritura dice que las palabras de los sabios son dichos suaves, que satisfacen el alma. Y nosotros tenemos que tener ese rocío de parte de Dios. Gloria a Jesús. Y hablando de eso, el apóstol Pablo escribe a Tito y le dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Escuche todo lo que dice Pablo, lo que éramos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en maldad y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y la regeneración del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia pura, seamos herederos de la salvación en Cristo Jesús. Así que hemos sido rociados. Hemos sido rociados. ¿Sabe que Moisés, cuando promulgó la ley, tomó la sangre de los machos y tomó el hisopo y roció al pueblo con la sangre? Lo roció. Y Pedro dice que nosotros hemos sido llamados para obedecer el Evangelio y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, pero necesitamos el rocío perenne, eterno, continuo del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Tenemos que vivir en el rocío, y Dios promete ese rocío. Yo seré a Israel como rocío. El Salmo 133, el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Óigame, esto hay que disfrutarlo. Hay gente que viene a la iglesia, yo no sé, esto hay que disfrutarlo. Cada cual tiene su idiosincrasia. Algunos son más serios, unos se mueven más, unos se mueven menos. Yo no me meto con eso. Cada cual que adora a Dios como quiere.
pero de la manera que sea, hay que disfrutarlo. Esto es para disfrutarlo, esto no es para venir. Que se acabe ya esto, me quiero ir. Ya cumplí con venir el domingo, cállate la boca ya. No. Esto hay que disfrutarlo. Si tú no lo disfrutas, estás perdiendo el tiempo. Mejor vete a la playa, vete para allá, para el Canal. Estás perdiendo el tiempo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el salmista sigue hablando y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo es la unción. El óleo, y él tiene en su mente cuando Aarón fue ungido como sacerdote, que fue ungido no con una gotita de aceite, le derramaron aceite así, completo. Porque Dios da su espíritu completo. Dios no da su espíritu por medida. Dios no te da que yo que tengo un poquito de Dios, mentira. ¿Será que no tienes nada? Dios lo da todo. Dios no da su espíritu por medida. Y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende por su barba y baja por sus vestiduras. Oye, es una unción completa. La unción de Dios es completa. Estamos cubiertos de la cabeza a los pies. Aleluya. No hay nada ni nadie que nos pueda tocar. Por eso es que cuando algo nos pasa, pues, como dicen por ahí, eso resbala si tenemos la unción de Dios. Es como el buen óleo. Y dice el salmista: como el monte Hermón. Dice: como el rocío del monte Hermón, el cual desciende sobre Sión. Y el salmista está, en la mente del salmista lo que está es que la bendición de Dios, porque el rocío está relacionado con la bendición de Dios en la Escritura. Y el salmista dice: es como el rocío del monte Hermón. El monte Hermón es el pico más alto en el Líbano, y siempre estaba cubierto de nieve, y de ahí bajaba el frío que se bajaba y se condensaba en la ladera en rocío. Y esa era una tierra fructífera siempre fructífera, porque el monte Hermón producía ese rocío rociaba porque tenía vida el monte. Es como el rocío del monte Hermón, que llega hasta los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oye, hermano, tenemos que ser como el monte Hermón, que haya presencia de Dios. Sí, tú no quieres las canas, pero vas a tener canas algún día. Por las mujeres tienen la suerte que se las pintan, algunos hombres también, ¿verdad? Pero, porque el monte Hermón, algunos le llamaban el anciano en aquellos tiempos, porque siempre parecía un monte que tenía cana, porque siempre tenía la nieve en su pico. Y bendecía a los otros montes, y bendecía a las laderas, y bendecía a los moradores de aquel lugar. Y ese es el rocío que Dios quiere que haya en tu vida y en mi vida. En el Salmo 42 el salmista habla de su sed por Dios. ¿Has tenido alguna vez sed por Dios? Sí, a veces como que estamos secos. ¿Sí? A veces como que estamos secos. Y el que no tiene sed de Dios es porque nunca ha experimentado lo que es tener comunión con Dios. Hay gente que dice: a mí eso no me hace falta, es porque no lo has conocido. El día que lo conozca, mucha gente que se convierte dice: ¡ay! Como dice el pastor Gay, si yo lo hubiese sabido antes. Qué rico es esto. Qué delicioso es estar en la presencia de Dios. Me siento libre, me siento feliz, me siento alegre. Sí, si tú no lo conoces, si tú nunca has tenido sed, es porque no sabes. Pero el que ha tenido esa comunión con Dios, ese deleite de estar en la presencia de Dios, cuando se siente seco, dice como el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no del Dios muerto. El Dios muerto no puede hacer nada.
Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y el salmista en ese mismo salmo dice, mi alma está abatida en mí. Muchas veces estamos abatidos. Eso es normal. No todo es color de rosa. Me acordaré, pero entonces dice me acordaré. Oiga, hay que acordarse de las cosas que Dios hace. Esa es la mejor terapia. Ir a la palabra de Dios. Y el salmista mismo se da su terapia. No había psicólogo ni psiquiatra en aquel momento. Pero él va a la palabra de Dios. Y dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hermonitas. ¿Quiénes son los hermonitas? Los que vivían, los moradores que vivían cerca del monte Hermón, que daba rocío. Desde el monte de Mizar. Es decir, él tiene en su mente al Dios que bendice. Y él sabe que en su abatimiento, Dios, si él lo busca, lo va a bendecir. Y va a erradicar toda tristeza y toda congoja. El Salmo 92, que es un salmo que me gusta mucho, hay un coro que se canta de ese salmo. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Esa es la promesa de Dios. Si está seco, Dios te promete que Él quiere ser rocío para tu vida y que se va a volver a ti y que te va a hacer bien. A mí me encanta esa expresión, porque como dije anteriormente, a veces estamos esperando un chabucón, ¿verdad? Un aguacero fuerte. No, lo que necesitamos es evangelistas que revuelquen esto aquí, que le sacuda la cabeza a la gente aquí y que se caigan 2 o 3 al piso. ¿Ah? Oigan, pero ¿cuántas veces hemos visto a la gente caerse al piso? Hemos visto a la gente, y yo he sido uno que ha dicho, wow, esta persona va, qué tremenda experiencia tuvo, estaba a marchar, va a seguir para adelante. Pero nada, siguen igual. ¿Saben por qué? Porque no se han decidido a buscar a Dios. Porque no se han vuelto a Dios. Porque lo que hace falta es una búsqueda continua de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que significa el rocío. Esa búsqueda constante, donde no hay ruido, ni brinco, ni salto, pero tú estás en la presencia de Dios. Cuando vienes al templo, no hay que darte manigueta, ¿verdad que no? Cuando vienes al templo tú adoras, alabas, de la manera que tú quieras. Yo respeto la idiosincrasia de cada persona, pero hay alabanza. Hay alabanza, hay gratitud, hay gozo en tu vida, en tu rostro, porque estás en la presencia de Dios. Yo me crié en una iglesia que no me enseñaban a levantar las manos. Yo no sabía lo que era eso. Levantar las manos, porque yo no me crié en una iglesia pentecostal. Una iglesia con una liturgia bien ordenada. Yo no sabía lo que era eso, hasta que el Señor vino a mi vida y derramó su rocío sobre mí. Nunca lo olvidaré, tenía 20 años de edad, era un muchachito. 20 años de edad. El tiempo pasado y todavía el rocío de Dios está sobre mí. Me salieron canas, pero tengo el rocío de Dios también. Y nadie me enseñó a mí y me dijo levanta las manos. Porque el día que yo conocí al Señor, automáticamente en un impulso yo levanté mis manos. Y dije gloria a Dios, aleluya. Óigame. Y no había quien me detuviera, como decía el hermano Jamón, ¿verdad? Usted todavía no me ha visto brincar por ahí. Pero en aquellos tiempos, mire, me tenían que amarrar. Me tenían que amarrar. Y mi hermano me decía, no te muevas mucho, que los hermanos se van a molestar, pero es que estaba en ese, ¿sabes? Ese poder que había llegado, yo no podía estarme quieto. Nadie me enseñó a decir gloria a Dios y aleluya. Nadie me dio manigueta. Pero vino el rocío de Dios sobre mi vida. Tú necesitas el rocío de Dios sobre tu vida. Tú necesitas presencia de Dios en tu vida. Cuando eso viene, hermano, algo poderoso se produce en tu vida. Algo que nadie te tiene que enseñar, ni rogar, ni gritar, alaba a Dios, abre tu boca. No. Es que tú no puedes estar callado. Porque
que haya agradecimiento. Y sabes que la alabanza no es algo que es de litúrgico, sino la alabanza es algo que es de causa y efecto. El Espíritu de Dios vino sobre tu vida. No hay quien te haga permanecer callado. No hay. En algún momento vas a abrir la boca. Vas a asustar al que está al lado. Porque el Espíritu de Dios llegó a tu vida. Y te transformó. Y te hizo nueva criatura. Y vive contigo el Señor ahí, no te deja. Es como el rocío pegado a la hojita. Ahí está el Señor todo el tiempo contigo. En las buenas y en las malas. No importa cómo te va en la vida. Puedes ser un abogado, necesitas el rocío de Dios. Puedes ser médico, necesitas el rocío de Dios. Puedes ser un hojalatero, necesitas el rocío de Dios. Vas a trabajar en McDonald's, necesitas el rocío de Dios. Sin Dios no somos nada. Nos convertimos en religiosos. Y abrimos la boca, metemos la pata, ofendemos. Óigame, tantas cosas hacemos. Pero cuando tenemos rocío de Dios, somos bendiciones. Estemos en pie, hermano.